Cuando los nazis invadieron Praga, como era previsible, detuvieron a muchos judíos. Hladík era un hombre singular. Era un escritor de modesta fama, pero en todo caso, él se sentía insatisfecho. Consideraba que su obra principal no había concluido. Su drama, Los enemigos, todavía tenía pendiente, en su criterio, 2 actos. Hladík intuyó y luego, de forma melancólica y resignada, comprendió que le quedaban pocos días de vida, quizá pocas horas. Entonces se dirigió a Dios, a su Dios, con una plegaria conmovedora. Hladík dijo así: si de algún modo existo, si no soy una de tus repeticiones y erratas, existo como autor de Los enemigos. Concédeme la gracia de tener un año más de vida para que pueda concluir un libro que me va a justificar a mí y de algún modo te va a justificar también a ti porque eres mi creador. El 29 de marzo de 1939, Hladík está frente al pelotón de fusilamiento. Es una mañana con llovizna y una gota de agua cae sobre la mejilla de Hladík. En ese momento, el sargento hace un ademán, vocifera una orden y su gesto queda inconcluso, como levantado en el aire. Los fusiles que apuntan a Hladík están inmóviles. Los rostros de los soldados no se mueven. La gota de agua que cae en la mejilla de Hladík se detiene. El mundo se detiene. El universo queda inmóvil. Entre la orden que vocifera el sargento y la ejecución de la orden pasará un año. Hladík intenta gritar y no puede. Quiere hacer un gesto y tampoco puede. Va comprendiendo de forma paulatina que lo único que se mueve en el universo es su mente, que se le ha concedido un milagro secreto. Un año estará detenido el mundo mientras Hladík concluye su obra. Pasa de la perplejidad al estupor, del estupor a la resignación y finalmente a una súbita gratitud. Empieza a escribir los hexámetros que le faltan a su drama con lo único que tiene, su prodigiosa memoria. Y mientras va construyendo los hexámetros, ni siquiera puede parpadear. El universo está detenido. Cuando le falta un adjetivo para concluir su tragedia, Los enemigos, Hladík intuye que también se acaba el tiempo. Y cuando alcanza el último epíteto, cuando por fin consigue el adjetivo con el cual concluye su libro, lanza un grito desesperado, las balas lo alcanzan, la cuádruple descarga lo derriba
pero ya no importa. Havlik ha concluido su libro, se ha justificado a sí mismo y de algún modo también ha justificado a la creación. No es una repetición, no es una errata, es un hombre singular que tiene valor para crear, para contribuir al patrimonio estético del universo. Para Borges, no importa si el universo se tiene que parar un año, si eso está al servicio de la concreción de un hecho estético, en este caso, de un libro. Una de las principales cifras, para usar un término de la cábala judía a la que retorna circularmente Borges, una de las principales cifras, uno de los principales símbolos en la obra literaria de Borges es la prioridad estética. La estética, quizá, dice él, como la inminencia de una revelación que no se produce, como un milagro secreto. Podríamos dar muchas pruebas literarias en complicidad con la filosofía para mostrar cómo para Borges el hecho estético es fundamental. Pongamos otro ejemplo. En el rincón de una playa del norte, Borges dice, en un pinar, en un bosque de pinos, hay 10 o 12 hombres que tiemblan de dolor, tiemblan de frío, quizá de temor. Son los sobrevivientes de una batalla, las ruinas humanas que deja la guerra, los estertores que esperan la gracia final del olvido. Uno de ellos, visiblemente, el de más edad, se levanta malherido y dice con grave lentitud, como si hablara para sí mismo, dice algo más o menos así: los tanques que se escuchan cerca, los tambores que se escuchan cerca, presagian la derrota final de nuestra aldea. Los vikingos van a arrasar con todo lo que tenemos. No podemos caer en la vergüenza de sobrevivir a la humillación de esta derrota. Nuestro líder hoy entregó su vida y antes de morir no se arrepintió, porque todos los hombres son pecadores. Dio gracias por los días de dicha y sobre todo dio gracias por este día en el que iba a entregar su vida por defender con integridad a su aldea. Ninguno de nosotros, sajones, podemos dejar de emular el acto de nuestro líder. Seguramente nuestro destino es irrevocable, pero tomaremos el atajo que los vikingos no conocen. Llegaremos a las puertas de nuestra aldea y cuando hayamos lanzado la última flecha, saldremos con los escudos, con las espadas y nos encontraremos con el final irrevocable, pero no sobreviviremos a la vergüenza de la derrota. El más joven dice, somos 10, no somos 12. Y el que hablaba antes le contesta, entonces seremos 9, tú no irás. El muchacho se postra de rodillas y le dice, Padre, ¿por qué me avergüenzas a la condición de sobrevivir? ¿Por qué me humillas de esa manera? Y su padre le contesta, porque de los 10 que estamos acá, tú eres el único imprescindible.
los otros 9 somos soldados. ¿Cómo sabrán las generaciones venideras? ¿Cómo conocerá la posteridad la integridad con la cual vamos a enfrentar nuestro destino? ¿Cómo si no hay un poeta que le cante a las generaciones que vendrán la gesta épica que vamos a protagonizar? Pueden morir los soldados, pero tiene que haber un poeta que cante el heroísmo de una batalla. 9 hombres se internan en el bosque a encontrarse con su destino irrevocable, pero en ese momento un poeta canta el primer verso. 991 Anno Domini, así se llama ese cuento, año de nuestro Señor Jesucristo. Es la recreación filosófica de la batalla de Maldón entre los vikingos y los sajones, el año 991, con la incorporación de la musicalidad, de la filosofía, de la estética de Borges. Uno de los autores que circularmente retornan a la obra de Borges es Oscar Wilde, que en su prefacio al retrato de Dorian Gray dice: no hay libros buenos ni hay libros malos, no hay libros justos ni hay libros injustos, hay libros bien escritos y hay libros mal escritos. Una vez le preguntaron a Albert Camus por la literatura comprometida y dijo: ya es demasiado con tener integridad en la vida y talento en la obra. Una vez le preguntaron a Juan Carlos Onetti, militante consecuente contra las dictaduras militares, por la literatura comprometida, y Onetti dijo: mi literatura está comprometida conmigo mismo, que no me guste la pobreza es otra cosa. Claro, cuando a Borges les preguntan por la literatura comprometida, dice: eso suena como la equitación protestante. Claro, la equitación no es católica, no es budista, no es protestante. ¿El jinete sabe montar bien o sabe montar mal? No hay equitación protestante, no hay literatura comprometida. Pero en 991 Anno Domini hay un prodigio adicional. Borges dice entre líneas al final, confirmando que el hecho estético es la inminente revelación que no se produce. Dice: yo creo, seguramente yo creo, ¿no? Yo creo, dice, que el padre no solamente quería salvar al poeta, quería salvar a su hijo. Claro, porque como dice Fernando Sabater, objetivos los objetos, subjetivos los sujetos. O como dice el mismo Borges en El Milagro Secreto, la impersonalidad está bien para los vegetales y para los planetas. Los seres humanos tenemos actitudes personales, personalísimas. Una clave filosófica, una cifra, un símbolo, es la estética. Otra clave en la obra literaria de Borges, en complicidad con la filosofía, es la subjetividad. Por eso, la recreación de las batallas, de los episodios históricos, de las ilusiones políticas o de las convulsiones políticas en todo caso, porque generalmente comienzan en ilusión y terminan en convulsión. Para Borges son simplemente escenarios que permiten recrear la ansiedad subjetiva del hombre individual y concreto y su perplejidad filosófica. No es un analista político, nunca aborda la política o la historia de manera directa, simplemente lo hace por la vía de la alusión. Porque en realidad todo episodio histórico,
Toda enajenación política para Borges es una oportunidad para recrear el dilema del hombre individual y concreto. Yo diría, del hombre que tiene valor filosófico, que es singular y universal frente a la desproporción de la historia y a la altisonancia de la política. Por eso, Borges dice, y detrás de los mitos y de las máscaras, el alma que está sola. ¿Cuáles son los mitos y las máscaras? Precisamente aquellas referencias colectivas, aquellos estereotipos culturales que ocultan a ese individuo concreto, a ese hombre singular y universal, parado con su ansiedad psicológica, con su perplejidad filosófica, frente a los desvaríos altisonantes de la historia y de la política. Y detrás de los mitos y de las máscaras, el alma que está sola. No eres los otros y te ves ahora centro del laberinto que tramaron tus pasos. Y aquellos poseídos, como dijo Dostoyevsky, aquellos poseídos por un credo político o religioso, son como el alquimista de Borges. Y mientras cree tocar enardecido el oro aquel que matará a la muerte, Dios que sabe de alquimia, lo convierte en polvo, en nadie, en nada, en olvido. Por eso en uno de sus cuentos, con aire arrogante, con esas pretensiones desproporcionadas, uno de los protagonistas le dice, la revolución está destinada a triunfar. Y Borges contesta, bueno, a un gentleman solo pueden interesarle causas perdidas. Y se consagra a sus causas perdidas. En 1955 queda completamente ciego. Una ceguera familiar y hereditaria, progresiva. Y paradójicamente ese año es nombrado director de la Biblioteca Nacional. Está rodeado de libros y está completamente ciego. Se consagra como un gentleman a su causa perdida. Escribe el poema de los dones, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me ha dado a la vez los libros y la noche. Y sus causas perdidas siguen. Yo que tantos hombres he sido, no fui nunca aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach. Está dispuesto a cambiar el prodigio de su obra monumental por ser aquel que una vez alcanza la gloria de que Matilde Urbach desfallezca en sus brazos. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. No me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Es el amor, tendré que ocultarme o que huir. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Una mujer es tu cuidado, igual que las otras, pero es esa. ¿Cómo comienza el Aleph? Uno de sus cuentos más famosos. La candente mañana de febrero, en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante, ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué anuncio de cigarrillos rubios, y añade más o menos lo siguiente: el mundo se irá girando, pero mi sentimiento no.
ahora podré consagrarme a Beatriz sin esperanza, pero también sin humillación. Porque cada uno vive con absoluta intensidad su nulidad y su mérito, como dice Cioran, o como dice musicalmente el poeta Caetano Veloso: solo uno sabe del dolor y de la alegría de ser uno mismo. Uno mismo. Pero bueno, Borges se encarga de desvirtuar inclusive la utopía de ser uno mismo. And everything and nothing. Se refiere a Shakespeare, que cansado de ser todos los personajes de su obra, Iago, Desdémona, Hamlet, Macbeth, Shylock, Julio César, decide consagrar sus últimos años a saber quién es William Shakespeare. Y dice Borges: no sabemos si antes o después de expirar escucha una voz que le habla desde un torbellino, y esa voz le dice: yo tampoco soy. Yo soñé el mundo como tú soñaste tu obra, mi Shakespeare. Y entre las formas de mi sueño estabas tú, que como yo eres muchos y nadie. Everything and nothing. Para Borges, esa es una hipótesis válida, porque él cree que nadie baja dos veces al mismo río, igual que Heráclito, porque el agua nunca es la misma y porque también uno nunca es el mismo. Vamos a ver ese tema más adelante. Pero también cree en el retorno circular de su Oscar Wilde, el que dice: uno siempre es el que fue y el que será. Nadie baja dos veces al mismo río, uno siempre es el que fue y el que será. Las dos hipótesis son válidas en el desarrollo de una obra que, como pueden ver, es exuberante en su contribución filosófica. Pero dejemos este tema para cuando abordemos el tiempo, que es la categoría filosófica principal en la obra de Borges y uno de los temas principales también de la filosofía. Por lo pronto, dediquémonos a extenuar las contradicciones entre el hombre singular y universal, entre el individuo concreto y las hegemonías culturales de los desvaríos históricos y de la altisonancia política. En 1517, el padre Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas y propuso al emperador Carlos V la importación de negros para que se extenúen en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. Un verdadero acto de piedad cristiana. Así comienza la historia universal de la infamia de Borges, con el cuento El atroz redentor Lazarus Morel. En 1517, el padre Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. Y el cuento está recreado en la primera mitad del siglo XIX, a orillas del Mississippi, en las plantaciones de algodón donde se extenúan los esclavos importados de África. Aparece la figura del atroz redentor Lazarus Morel, que les promete a esos esclavos
la libertad. Y dice Borges, en realidad no hay que juzgar tan mal a Lázaro Morel, no era tan infame, no era tan impostor, porque literalmente liberaba a los esclavos, los liberaba del peso de la existencia. Esos esclavos con unas pocas monedas conseguían que Lázaro Morel los lleve a los confines de los cañaverales creyendo que iban a conseguir la libertad, y Lázaro Morel los liberaba, dice Borges, de la vista, del oído, del tacto, del día, del tiempo, de la infamia, de los bienhechores, de los misericordiosos, del aire, de los perros. No se enojen conmigo, eso dice Borges, lo estoy citando aquí textualmente. De los perros, dice. Lo liberaba de la esperanza que nos esclaviza, del sudor. Liberaba a cada esclavo de él mismo. Era un verdadero liberador, Lázaro Morel. Liberaba del peso atroz de existir. Es más o menos como el cuento Tigres Azules. Ese cuento finaliza así. Uno de mis libros está inspirado en ese cuento, Sócrates y los Tigres Azules. Pero voy a ir al final porque no hay tanto tiempo. Un limonero ciego se encuentra con un hombre muy satisfecho de sí mismo y le dice: no sé aún cuál es tu limosna, pero la mía es espantosa. Te quedas con los días y las noches, con la cordura, con los hábitos, con el mundo. En otras palabras, me voy y te dejo con la mediocridad, como dijo Sócrates antes de tomar la cicuta. Quédense con los días y las noches, con la cordura, con los hábitos, con el mundo. En ese contexto, cuando se descubre el fraude del atroz redentor, ustedes podrían adivinar qué es lo que pasa. Pasa algo cotidiano con lo que estamos familiarizados. El atroz redentor Lázaro Morel protagoniza una sublevación continental de esclavos y pasa de ser un criminal a ser un héroe. Pasa de ser un delincuente a ser un libertador. Pasa del delito a la política, del crimen a la historia. ¿No resulta familiar Lázaro Morel? Así comienza la historia universal de la infamia de Borges. ¿Y cómo se puede exiliar el hombre individual y concreto? El hombre que sí tiene un valor filosófico, yo digo que es singular y universal. ¿Cómo se puede exiliar de esos festines colectivos de la historia? Igual que el Minotauro, que el monstruo que está en el laberinto de Creta, en el cuento La casa de Asterión de Borges. Asterión es el Minotauro. Y dice, al comenzar el cuento: yo sé que muchos me tildan de soberbio, de misántropo, que padezco aversión a la humanidad, que soy un loco. Pero no es tan cierto. Una tarde, cansado de peregrinar en mi laberinto, decidí salir al mundo, conocer la sociedad. Y volví espantado. El monstruo, el Minotauro, no asustó tanto a la gente. Él se asustó y volvió despavorido al laberinto. Se encontró con las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas como la mano abierta, dice Borges. Se encontró con las toscas plegarias de la Grey y decidió retornar a su laberinto. Quedarse como el intelectual en su torre de marfil,
horrorizado por lo que vio simplemente en una tarde. Porque eso que denominan convencionalmente intelectual no deja de ser un monstruo en su laberinto, que en algunos casos inspira cierto respeto y en otros casos horror, temor, así como el monstruo, como el Minotauro, como Asterión en su laberinto. Porque como dice Fernando Savater, el lobo es un animal feroz, no es un rumiante gremial como la oveja. O como dice Horkheimer, cuando los hombres dejen de desfilar, entonces también se realizarán sus sueños. O como dice Marx, obviamente no Carlos, Groucho, el comediante. Yo jamás pertenecería a un club en el que se acepten a socios como yo. Vuelve el Minotauro a su laberinto, igual que Zaratustra a su caverna. Pero esa caverna, ese laberinto no tiene soberanía, porque otra de las claves filosóficas de la obra literaria de Borges es su denuncia, siempre sutil, siempre indirecta, sin referirse de manera abierta al fenómeno histórico o al fenómeno político, su denuncia indirecta de los nacionalismos. Esa caverna no tiene soberanía, ni tiene fruiciones nacionalistas. Por eso, en su cuento La noche de los dones, se detiene intempestivamente y le pregunta al lector, nos pregunta a nosotros, ¿ustedes nunca estuvieron en Lobos? Lo mismo da. No hay un pueblo de la provincia que no sea idéntico a los otros, hasta en lo de creerse distinto. Porque claro, cada nacionalismo reivindica su peculiaridad y sobre esa base se exacerba el furor colectivo. Y tenemos, entre otras cosas, dos guerras que son calificadas como mundiales, que son el resultado de la euforia colectiva por los nacionalismos. Y como también dice Borges, la ética no es una rama de la estadística. Una cosa no deja de ser atroz porque millares de hombres la hayan aclamado o ejecutado. O como dice en su diálogo con Sábato, ambos coinciden en criticar de manera indirecta también a los nacionalismos. Sábato, con cierto compromiso político, a diferencia de Borges, dice: cuando alguien invoca al hombre con H mayúscula, hay que ponerse a temblar. Quiere decir que los hombres con H minúscula seremos confinados en los campos de concentración. Y Borges recuerda a un autor francés y añade: es que las ideas nacen dulces y envejecen feroces. Claro, porque todo nacionalismo nace dulce, es una reivindicación generalmente frente a una injusticia, frente a una invasión, pero envejece ferozmente. Como leí también por ahí, hay que tener cuidado para elegir a los enemigos, porque con el tiempo uno se parece a ellos. Eso pasa con los nacionalismos, ¿no? Terminan pareciéndose a los que antaño eran sus verdugos. Por eso, como diría Fernando Savater, entonces, en lo de ser irremediablemente diferentes, en eso sí que nos parecemos todos. Le preguntan a Borges por la pobre tradición de los argentinos y contesta: afortunadamente
Los argentinos tenemos una tradición tan modesta que nos impide ser tan provincianos como los europeos. Claro, el siglo XX ha sido el escenario descomunal del provincianismo europeo, de las dos guerras calificadas como mundiales, ¿no? Menos mal que la tradición argentina es tan pobre que puede evitar el provincianismo de los europeos, como dice Borges. De todas formas, el desarraigo político, el desarraigo histórico que tiene Borges, como habrán podido advertir, no es un desarraigo personal. Por eso su primer libro, que celebrábamos con Enrique, con los dos Enriques, con Fernández, con González, su primer libro cumple 100 años, el 2023, y su título nos exime de mayores comentarios: Fervor de Buenos Aires. Pero obviamente no es un manifiesto nacionalista. Se refiere a esa sensibilidad propia, singular de Borges para recrear la ciudad en la que ha crecido. Lo mismo en su poema a Montevideo, que recordamos con Fernando Artieda. Mientras caminamos las calles de Montevideo, resbalo por tu tarde como el cansancio por la piedad de un declive. Calles con luz de patio, puerta falsa en el tiempo. Eres el Buenos Aires que tuvimos, el que en los años se alejó quietamente. Montevideo, ciudad que se oye como un verso. El que conoce Montevideo se da cuenta que no está en una esquina de la geografía del planeta, está en una esquina del universo, completamente ajeno al ruido del mundo, al este del paraíso, como dicen por ahí. Es como una suerte de templo metafísico, diríamos con los Enríquez, caído del tiempo. Eso es Montevideo. Y quien siente que Montevideo es caído del tiempo, entonces puede celebrar la sensibilidad de Borges cuando dice: resbalo por tu tarde como el cansancio por la piedad de un declive. Calles con luz de patio, puerta falsa en el tiempo. Montevideo, ciudad que se oye como un verso. Ya tenemos varias claves filosóficas en la obra literaria de Borges: la estética, lo subjetivo, el hombre individual y concreto, con su ansiedad psicológica y su perplejidad filosófica, parado frente a la política y la historia. Otra de sus claves es el coraje. A Borges le impresiona el coraje. Quizá, dice él, porque a mí me tocó hablar de espadas sin saberlas utilizar. Quizá porque entiendo que nadie se arrepintió nunca de haber sido valiente. Quizá por la sangre heroica de mis antepasados. Y recuerda la tradición, diríamos la prosapia de su nombre: Jorge Francisco Isidoro Luis. Jorge por su padre, Jorge Guillermo. Luis por su tío, el escritor Luis Lafinur. Y deja a Francisco y Manuel Isidoro para vindicar una vez más el coraje. Se llama Francisco en homenaje al coronel Francisco Borges, al coronel Francisco Isidro Borges Lafinur, que murió en la batalla de La Verde en 1874, a cargo de una tropa de caballería
cuando supo que sus fuerzas habían sido derrotadas. Se puso su poncho blanco, montó su caballo y salió al descubierto para que lo alcancen las balas enemigas. Para Borges, el gesto de Francisco Borges, su abuelo, es tan noble, es tan íntegro, que ni siquiera con todo su poder estético puede ser alcanzado por la poesía. Por eso, lo que escribe se llama alusión a la muerte del coronel Francisco Borges. No se atreve a decir poema. Y al final dice así: alto lo dejo en su épico universo y casi no tocado por el verso. Solo puede aludirlo. Alto lo dejo en su épico universo y casi no tocado por el verso. Se llama Francisco por el coronel Francisco Borges, que muere de esa forma en la batalla de La Verde en 1874. Y se llama Isidoro cuando dice Jorge Francisco Isidoro Luis, no es muy bonito, dice. Le afecta su sensibilidad estética, pero inmediatamente recuerda el coraje y dice Isidoro, por mi bisabuelo, el coronel Manuel Isidoro Suárez, que aún tiene más reverencia y gloria en el continente que Francisco Borges. El coronel Manuel Isidoro Suárez es casi de la talla de Simón Bolívar. Es el coronel que comandó las tropas de caballería en la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824, que consolidó la independencia del continente. Por eso hay tantos lugares en América, plazas, calles, que llevan el nombre Suárez, en homenaje al bisabuelo de Borges, Manuel Isidoro Suárez, el lugarteniente de Simón Bolívar en la batalla de Junín. Y esta vez se dirige, ya no con una alusión, página para recordar al coronel Suárez, vencedor en Junín. Y dice: ¿qué importa el tiempo sucesivo si en él hubo una plenitud, un éxtasis, una tarde? Claro, la tarde de la batalla de Junín. Se lo imagina, casi anciano, padeciendo la humillación de la vejez, pero dice: ¿qué importa el tiempo sucesivo si en él hubo una plenitud, un éxtasis, una tarde? Voy a mencionar a 4 filósofos, una tarea inabarcable mencionar a la cantidad de autores que hay en la obra de Borges. Elijo 4, simplemente, porque me parece que son los que están más vinculados a la visión filosófica en la literatura de Borges: Schopenhauer, Heráclito, Berkeley y, de manera paradójica, Nietzsche. Schopenhauer, a quien cita como un maestro, porque considera que el mundo es voluntad y representación. Lo dice en uno de sus cuentos maravillosos, Guayaquil, donde el protagonista se ríe del propio Borges, porque al final prevalece la voluntad frente al destino, y se queda mirando las obras completas de Schopenhauer y dice: ah, mi Schopenhauer, al final la voluntad puede más que la historia. A Heráclito, porque nadie baja 2 veces al mismo río, no solo porque el agua no es la misma, sino porque uno no es el mismo. A Berkeley, porque Borges cree en la percepción. En uno de sus versos dice:
yo soy el único espectador de esta calle, si dejara de verla, se moriría. Y a Nietzsche, pero a Nietzsche lo cita de manera circular, pero en forma irónica, mordaz. Yo diría una pequeña cosa terrible, para citar una frase suya. Es un caso de ingratitud en Borges. En el tiempo circular dice: yo suelo regresar eternamente al eterno regreso. No quiere decir eterno retorno, el término que usa Nietzsche. Y dice más adelante: esta doctrina a la que debe su gloria a Nietzsche, su más patético inventor y divulgador, dice. Y en la doctrina de los ciclos comienza así: esta doctrina que su más reciente inventor llama el eterno retorno. ¿Por qué la ironía? Si al final coinciden los dos en el tiempo circular. Sencillamente por una cuestión estética que para Borges es fundamental. Nietzsche es indiscreto, es presumido, es altisonante, es vocinglero. Borges considera que eso es patético. Borges es discreto. No importa que coincidan, no puede tolerar la indiscreción de Nietzsche. Para finalizar, vamos a abordar el tema del tiempo. El tiempo. El hombre, el ser humano, es un animal ansioso porque tiene conciencia del tiempo, porque vive en el rencor del ayer y en la ansiedad del futuro. No puede precipitarse con integridad en el presente. Borges dice en el prólogo de Historia de la Eternidad: la intolerable opresión de lo sucesivo. Y cita otra vez a Schopenhauer, que dice: nadie ha vivido en el pasado, nadie ha vivido en el futuro. El presente es la forma de toda vida. Y cita también a Parménides, que dice: nadie ha sido ni será, porque es. El hoy fugaz, es tenue y es eterno. Otro cielo no esperes, ni otro infierno, dice Borges. Y por eso, en el cuarto epígrafe de Historia de la Eternidad, habla de una experiencia emocional que considera que lo precipita en el éxtasis, en la plenitud, una caída del tiempo. Cioran, en su libro La caída en el tiempo, plantea precisamente que somos animales ansiosos, nerviosos, porque fuimos precipitados al tiempo. No podemos vivir con plenitud un momento. Y en el último capítulo plantea caerse del tiempo. El libro se llama La caída en el tiempo y el último capítulo, La caída del tiempo. ¿Cómo hacemos para escapar de la opresión del tiempo sucesivo? Como dice Borges. Y Borges dice: mientras camino las calles penúltimas de mi infancia, me doy cuenta que siguen iguales, pero no vuelvo al ayer. No, empiezo a ver la tierra elemental, el barro elemental de una América aún no conquistada, dice. Por si acaso la referencia no tiene connotación histórica ni política, ¿no? Es filosófica. Lo que él quiere decir: vuelvo a la integridad del presente. Esta tierra es un presente eterno, esa es la sensación que tengo. Y la emoción es lo único que puede vencer los grados intelectuales que nuestra cultura nos ha legado como noción del tiempo, el ayer
el hoy y el mañana. Esa intensidad, esa emoción de un momento, a diferencia de los que forman parte de la cultura del rebaño. Aquel que descubre la plenitud de un momento se da cuenta de que es cierto lo que dice Machado. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y cuando vuelves la vista atrás, ves las huellas que nunca más volverás a pisar. Caminante, no hay camino, solo estelas en el mar. El presente, el hoy, fugaz y eterno, otro cielo no esperes, ni otro infierno. 5 ideas rápidas para finalizar. La primera. Para Borges, la brevedad es fundamental. 100 años de soledad es algo inconcebible. Como título es patético y como obra, como ejecución, 496 páginas, resulta insoportable. Una vez le preguntaron por el libro y dijo, yo creo que le sobra medio siglo. Claro, desvarío laborioso y empobrecedor, según Borges. Llevar a cabo una obra que puede ser resumida en pocas páginas, quizá en una. Segunda idea. Borges, entre los libros circulares que retornan en su obra, como no podía ser de otra manera, está la Odisea, Ulises. Y yo intuyo que sobre todo le impresiona cuando Ulises llega al Hades, al infierno griego, y escucha del profeta Tiresias a su pregunta ansiosa, ¿cómo hago para volver a Ítaca, para recuperar a Penélope, para recuperar mi reino? Tiresias le dice algo más o menos así: Ulises, eres un hombre valiente, pero no eres un hombre sabio. Serás sabio cuando al fin comprendas que en la vida de todo hombre es más importante el viaje que el destino. Borges viaja más allá del destino. Una tercera idea la podríamos resumir tratando de contestar a una pregunta. ¿Para qué sirve leer a Borges en un mundo cada vez más indiferente a la cadencia estética? Quizá para nada, pero dejemos que Borges responda, porque él tiene su propio evangelio. Lo llama evangelio apócrifo. Y uno de los fragmentos de su evangelio apócrifo dice así: nada se edifica sobre la piedra, todo sobre la arena, pero nuestro deber es edificar como si fuera piedra la arena. ¿Para qué leer a Borges? Bueno, hagamos de cuenta que estamos rodeados de mármol, que estamos rodeados de belleza, que el material que nos rodea no es tan ruin, no es tan deleznable. Nada se edifica sobre la piedra, todo sobre la arena, pero nuestro deber es edificar como si fuera piedra la arena. Y en otro de sus fragmentos, si ese no alcanza, dice: da lo santo a los perros, echa tus perlas a los puercos. Lo importante es dar. Una cuarta idea. Borges se parece a ese guerrero lombardo que llegó un día a conquistar Ravenna y quedó petrificado frente a la imponente ciudad. Y tuvo el rubor suficiente para quedarse ahí y luchar por Ravenna, no para conquistar Ravenna. Borges es un conquistador de todas las culturas, pero es un invasor conquistado. Es un invasor de norte a sur, de este a oeste,
que puede hablar con igual erudición de la saga entre vikingos y escandinavos o del duelo de dos orilleros a cuchillo en cualquiera de las bandas del Río de la Plata, ya sea en Buenos Aires o en Montevideo, que puede hablar de la religión y la cultura del cercano y del lejano oriente, que puede hablar distintas lenguas, frecuentar distintas filosofías, diferentes literaturas. Es un invasor conquistado, como aquel lombardo que un día llegó a Ravenna y murió defendiéndola. Para finalizar, le pregunté a mi entrañable amigo José María Barbieri qué pensaba de Borges. Y me dijo: Borges es la versión intangible de una lágrima y de una sonrisa resignada. Borges es como el alma, es la versión intangible de una lágrima y de una sonrisa resignada. Muchas gracias.